Buenas tardes, mi nombre es Dagoberto Guidos y en esta ocasión voy a hablar un poco acerca del principio de la dignidad humana. Nuestra Constitución en el artículo 1 dice que el origen y fin de la actividad del Estado es la persona humana. Por lo tanto, respetar su dignidad es imprescindible en la actuación del Estado. La dignidad de la persona es el derecho que tiene todo ser humano a que se le reconozca como dotado de fin propio y no como un medio para que otros alcancen sus fines. Es un derecho con el que cada ser humano nace y que está fundado en la igualdad de todos los hombres. Por lo tanto, cualquier tipo de abuso lesiona ese derecho. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce la dignidad humana como la base de la libertad, la justicia y la paz. Y se reconoce la igualdad de este derecho para todos los seres humanos. Respecto de la comisión de un delito, es evidente que éste genera una repulsión social en contra de aquel que lo ha cometido. Y esto puede animar a aquellos que están llamados a perseguirlo y castigarlo a tener un comportamiento inadecuado respecto de la dignidad de aquel, bajo el equivocado pensamiento de que el que comete un delito ha perdido su propia dignidad. Cuando en realidad quien pierde la legitimidad de su actuación es el Estado, al irrespetar la dignidad del individuo acusado o condenado, y por lo tanto la ley que regula estas actuaciones debe limitar e incluso proscribir comportamientos que violen o violenten este derecho. Esta protección del derecho del imputado debe darse desde el inicio del proceso, es decir, desde la fase de investigación policial, como de la fase de investigación y enjuiciamiento judicial. Asimismo, durante la ejecución de la pena o medida de seguridad que le haya sido impuesta después de encontrársele culpable de la comisión de un delito. Encontramos el respaldo constitucional de lo dicho en los artículos 11, 12, 13 y 19 de la Constitución. El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el límite que supone la imposición de la pena o medida de seguridad impuesta que conculque el estatuto jurídico de derechos y libertades de la persona, o que suponga trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, que no debe infringirse ningún tipo de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infringidos de modo vejatorio para quien lo sufre, y con esa intención de doblegar la voluntad del sujeto. Entendemos el trato degradante como aquel que ocasiona ante los demás o ante sí mismo una humillación o envilecimiento que alcance un grado mínimo de gravedad. Para considerar una pena como inhumana o degradante, esta debe acarrear sufrimientos de una intensidad especial o que provoquen humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, y que ésta sea distinto y superior al que naturalmente lleva la simple imposición de la pena o medida de seguridad. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes la define como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o haya una sospecha de que lo haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otros, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento. Podemos concluir entonces que en atención a la dignidad humana, la persona no puede ser discriminada en ningún sentido, que la atribución de un hecho delictivo ni la declaratoria de culpabilidad nunca deben significar un irrespeto a la dignidad del ser humano, así éste sea considerado un delincuente. También que las penas o medidas de seguridad impuestas deben respetar el núcleo esencial de los derechos y libertades. Así que la intervención penal únicamente puede reducir ese derecho, pero no vaciarlo de contenido, en el sentido de que se tome disfuncional en cuanto a su ejercicio. La primacía de la dignidad impide que la afectación por la coerción penal llegue hasta los límites descritos.
Esto establece la conexión con la prohibición absoluta de penas o medidas de seguridad que en su contenido impliquen un trato inhumano, cruel o degradante. Así lo manifiesta Zaffaroni.